Ara el doctor Esteban Morella ens parlarà a la tercera ponència sobre el delicte ecològic i criminologia verda. Ell és especialista en criminologia verda i dret penal ambiental. És professor associat en la UIB i investigador en el LINC. És membre de la Comissió Mundial del Dret Ambiental de la International Union for Conservation of Nature. Endavant. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes. En primer lugar, dar las gracias al Colegio de Criminólogos y Criminólogas de Cataluña por la iniciativa, ¿no? Que sin duda va a contribuir a dar una mayor visibilidad a la criminología en general y también nos va a permitir pues, dar a conocer el objeto de estudio de algunas de las líneas que estamos llevando a cabo algunos investigadores, ¿no? En este caso voy a coincidir con la profesora Antonia Linde, ¿no? No haré una presentación donde se aportarán datos, sino más bien he adaptado la misma a un contenido más divulgativo, ¿no? Atendiendo a un marco teórico general para dar a conocer pues, principalmente una de las perspectivas y de mis líneas de investigación que hasta hace apenas unos años pues, no era muy conocida, ¿no? en países de habla no inglesa, ¿no? Sin embargo, y por suerte además, pues en la actualidad contamos con investigadoras e investigadores, ¿no? en criminología verde y también realizaré la ponencia en castellano, ¿no? Porque he recibido también alguna cuestión, alguna pregunta de asistentes sobre este tema, ¿no? Pues bien, vamos a empezar con un término, ¿no? En este caso, analizar el delito ecológico, definición y conceptualización, y para ello es previo que hagamos un breve recorrido, ¿no? Sobre algunas de las cuestiones básicas a conocer dentro de la propia criminología verde, ¿no? Todos habrán escuchado alguna vez el término antropoceno, ¿no? En este caso, el premio Nobel, el químico Paul Crutzen, que fue el primero en utilizar este término, el término antropoceno, lo hizo para hacer alusión a una nueva era geológica, ¿no? del periodo cuaternario. De esta forma, en el año 2002, pues, publicó en la revista Nature una publicación, Geology of Making, donde exponía que la era geológica conocida como el Holoceno había quedado desfasada, ¿no? Porque, o bien, mejor dicho, desplazada por una nueva era geológica, ¿no? La novedad que venía a indicar el profesor Crutzen es que la especie humana asumía un papel fundamental y determinante en esta nueva era, ¿no? De hecho, los estudios que presentaba presentaba esta postura, pues venían a defender este cambio, ¿no? Este cambio de era geológica. Sin embargo, se resistían, ¿no? A nivel doctrinal a realizar este cambio, ¿no? De hecho, en 2016, en una de las cumbres más importantes, donde se deciden a nivel geológico estos conceptos, ¿no? En la Union of Geological Science, se expusieron por parte del profesor Crutzen, ¿no? Los hechos que avalaban este posicionamiento, ¿no? Donde la acción del hombre encajaba, ¿no? En la definición de una nueva era geológica, ¿no? Pero no tuvo el apoyo suficiente del órgano correspondiente, que era la subcomisión de estratigrafía del cuaternario, ¿no? Dentro de esta unión de ciencias geológicas, ¿no? De hecho, sin embargo, a nivel social sí que se puso de manifiesto, ¿no? Y de hecho la mayoría del grupo de trabajo establecido y encargado de este estudio, pues indicaron que era evidente que el concepto de antropoceno era geológicamente real y además era de tal entidad que era pues una cuestión necesaria el considerarla como parte o considerarla como una nueva era geológica, ¿no? Inclusive más allá de lo estrictamente establecido a nivel científico, ¿no? Como una nueva era geológica. Porque además se evidenciaban que los efectos detectados o vinculados a la acción del ser humano iban mucho más allá de lo estrictamente geológico a nivel estratigráfico, ¿no? Abordando cuestiones de índole más social, ¿no? o ecológica, ¿no? Por lo tanto, este planteamiento sostenía y evidenciaba, como es evidente, un sesgo totalmente antropocéntrico, donde el éxito de una única especie se iba a anteponer al bienestar del conjunto de las existentes en el planeta azul, ¿no? El planeta azul, el planeta Tierra, mal llamado Tierra, ¿no? Porque en su mayoría está compuesto por agua, y también venía a
evidenciar el uso, ¿no? O mejor dicho, el abuso por parte de nuestra especie, de la especie humana, de los recursos disponibles y que se había venido realizando con una única finalidad, además, ¿no? Que era el bienestar de nuestra propia especie, ¿no? La humana. Pues con todo ello y a la vista de las consecuencias que se habían derivado de esta situación, pues desde hace bastante tiempo se ha venido manifestando, ¿no? Por parte ya de la mayoría de la doctrina científica un punto en común, ¿no? Que es la imposición o la necesidad de imponer ciertos límites, ¿no? Con la finalidad de poder mitigar estos efectos que se podían generar por parte de nuestra propia especie, ¿no? Es decir, son necesarios establecer límites y, aparte, adaptarnos a esta nueva situación que hemos generado o que venimos generando, ¿no? Pasando a un segundo nivel ya y siguiendo con esta definición y conceptualización de lo que es el delito ecológico, pues claro, esto en este punto, ¿no? Es necesario abordar algunos elementos básicos de lo que es considerado el delito ecológico y también bueno, la configuración del mismo y la conceptualización de este término, ¿no? En primer lugar, no voy a entrar a analizar todos los elementos del tipo delictivo, ¿no? Sino que simplemente vamos a subrayar algunos rasgos característicos que van a ser de interés para posteriormente realizar un análisis criminológico, ¿no? de este tipo delictivo, ¿no? En primer lugar, el bien jurídico protegido, ¿no? En el delito ecológico, como el nombre ya viene a evidenciar, se va a centrar sobre un aspecto, el aspecto ambiental, ¿no? También conocido como medio ambiente, aunque esta terminología ya denota un sesgo antropocéntrico, ¿no? Donde el medio ambiente pues, se evidencia también sobre el uso de nuestra propia especie, ¿no? Además, el concepto de medio ambiente es un concepto bastante amplio y que además es necesario o preciso matizar, ¿no? De hecho, desde los inicios de la tipificación de este delito ya surgieron discrepancias para encontrar un punto en común sobre el significado de este concepto, ¿no? Porque surgían dos posicionamientos que eran totalmente opuestos. Por un lado, el punto de vista ecocéntrico, ¿no? El cual iba a defender y de forma muy esquemática lo indicaré, la protección del ambiente como un único sistema, ¿no? Y por otro lado, la visión antropocéntrica, ¿no? La cual se va a formular sobre la base de que el desarrollo de los bienes jurídicos ambientales están protegidos según la afección o el daño o el peligro que van a generar o que puedan suponer para la vida o la salud de las personas, ¿no? Y ya se denota esta preponderancia, ¿no? de dotar de mayor protección a los recursos que van a ser utilizados por la propia especie humana, ¿no? De hecho, esto ha sido así a lo largo también de nuestro ordenamiento jurídico y esta visión también se ha visto, ¿no? en la configuración, empezando por el propio artículo 45 de la Constitución española, ¿no? Que sostiene desde una visión antropocéntrica moderada, ¿no? Pues una indicación cuando se hace alusión al uso que se va a realizar, ¿no? Cuando se indica que tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, ¿no? Ahí vemos la evidencia o la vinculación con el sesgo antropocéntrico, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que hemos visto cómo tras las últimas reformas, en especial sobre el ordenamiento jurídico penal, por ejemplo, ¿no? y es característico, pues se inició este cambio de rumbo, ¿no? En primer lugar, con las primeras reformas, allá por el año 2010, se introdujeron ya mecanismos de reforma orientados hacia postulados ecocéntricos moderados, ¿no? En estos inicios de la modificación. Venían priorizados por la adaptación o la transposición de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno, ¿no? Y hasta la redacción actual, ¿no? Donde se puede contemplar un cambio sustancial en cuanto a la redacción del tipo en los inicios, ¿no? de la inclusión de este tipo delictivo, ¿no? De hecho, tenemos que detenernos en la redacción actual del tipo básico, ¿no? El artículo 325 del Código Penal, en cual el capítulo se titula de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, ya denota la importancia que tiene esta temática, ¿no? Para el ordenamiento jurídico, en este caso el penal, y este artículo nos indica que será castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años, o bien multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para determinadas profesiones u oficios por tiempo de 1 a 2 años, el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general
que sean protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos sobre atmósfera, suelo, subsuelo o aguas terrestres, subterráneas, marítimas, incluido alta mar, ¿no? Con incidencia incluso en los espacios transfronterizos. En algunos supuestos. Así, además, como las captaciones de agua que por sí mismos o conjuntamente con otros, pues cause o pueda causar daños sustanciales sobre la calidad del aire, del suelo, o aguas o animales o plantas, ¿no? Aquí hay mucho que analizar, ¿no? No voy a entrar a valorar cada uno de los elementos que están incluidos en este tipo. Este es el tipo básico del conocido como delito ecológico, delito ambiental o delito contra el medio ambiente. Y por un lado, vemos cómo hay determinadas conductas, ¿no? Que están tipificadas, ¿no? El más conocido creo que puede ser la contaminación acústica, ¿no? Por la jurisprudencia que ha habido sobre este tipo de contaminación, pero luego hay otras que pueden ser incluso desconocidas para otros y, por ejemplo, que hemos venido trabajando desde mi departamento, como puede ser la contaminación acústica subacuática, ¿no? Que ha pasado un poco desapercibida porque no afecta a la especie humana, ¿no? Sino que puede afectar a otras especies que no son humanas y, por lo tanto, pues ha pasado a un segundo plano. De hecho, a día de hoy todavía no tenemos que conozca yo ninguna sentencia sobre esta cuestión, ¿no? A nivel del ruido o contaminación acústica subacuática, ¿no? Además del primer apartado del artículo 325, también es característico, ¿no? Aquí vemos también el carácter ecosistémico o la perspectiva ecosistémica, donde todas las interacciones de todas las especies están interrelacionadas. Esto se evidencia en la propia redacción del tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos cómo se protege, por un lado, determinados medios o ambientes, ¿no? Incluido, pues, y detalla más aún, ¿no? Es decir, incluye suelo de carácter genérico, incluso agua, incluso ya a especies específicas como pueden ser animales o plantas, ¿no? Además, si a estas conductas que bien aparecen en el apartado primero del artículo 325, pues se realizan por sí mismas conjuntamente con otras, perjudican gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, bueno, aquí tenemos una modalidad agravada. Se establece una pena de prisión de 2 a 5 años, ¿no? O bien multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 3 años, ¿no? No obstante, no queda ahí la modalidad agravada, ¿no? Porque además se introduce también un subtipo agravado, que en este caso, cuando se crea un riesgo grave, y aquí aparece el sesgo antropocéntrico, ¿no? Cuando se crea un riesgo grave, de grave perjuicio para la salud de las personas, se impone la pena de prisión en su mitad superior, ¿no? En este caso vemos cómo aparece una modalidad ya no antropocéntrica, ¿no? En la propia redacción del tipo, pero sí que es verdad que, bueno, se denota la importancia que tiene el sesgo antropocéntrico, ¿no? Dentro en la creación de una modalidad agravada, ¿no? No obstante, bueno, tenemos que tener en cuenta esta redacción, las conductas típicas, que además ya hemos visto que son varias. Hay otros tipos delictivos que se encargan también de la protección de ciertas especies, ¿no? Como el delito de tráfico de especies u otros, ¿no? Pero simplemente quería evidenciar de forma muy gráfica el conocido como el tipo básico del delito ambiental o ecológico, es el 325, ¿no? Para introducir. No obstante, con esto vemos también cómo, bueno, tras las reformas que ha habido, de hecho la última en 2019, ¿no? Pues se han venido introduciendo se han venido adaptando, ¿no? a diversos cambios y riesgos que han sido introducidos por parte de las directivas comunitarias, ¿no? Que vienen a dar respuesta a desafíos de carácter ya transnacional o de carácter global, ¿no? Una evidencia más es el cambio climático, que luego abordaremos de forma resumida, ¿no? Pero sí que es verdad que han venido apareciendo nuevos conceptos que son de interés, ¿no? Es decir, hay nuevos retos que deben de ser asumidos por parte de la propia criminología o bien también por parte del derecho penal, y uno de ellos es el conocido como ecocidio, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el ecocidio, no? Si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues no recoge el término, ¿no? Y en su lugar remite a un sustantivo de desuso excidio, ¿no? Cuyo significado es destrucción, ¿no? Ruina o asolamiento, ¿no? Ciertamente el ecocidio va a implicar esta acción, ¿no? Es decir, destruir, ¿no? O asolamiento, ¿no?
aunque acotado a determinados casos, ¿no? Como bien se indica por el propio término, al eco, ¿no? A los ecosistemas, ¿no? De hecho, esta terminología o este concepto fue utilizado ya en los años 70 por un biólogo, Arthur Galston, ¿no? Y documentado además en la conferencia legislativa sobre la guerra de responsabilidad nacional celebrada en Washington, ¿no? Es cierto que con posterioridad además también fue utilizada en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, conocida como Conferencia de Estocolmo en el año 72, donde el primer ministro sueco, pues en su discurso de apertura ya se refirió de forma explícita a este término, utilizó el término ecocidio con relación al acontecido en la guerra de Vietnam, ¿no? Aunque nunca fue expresamente recogido en documento oficial, ¿no? Sin embargo, esta terminología ha sido ampliamente utilizada en la actualidad y ha sido analizada también desde el derecho ambiental al derecho penal internacional y también a la propia criminología, y se viene a reconocer como la alteración o pérdida de ecosistemas en un territorio determinado que sustenta un daño extenso o destrucción de un ecosistema en su conjunto, ¿no? A pesar de no encontrarse legalmente definido hasta la fecha, es verdad que por parte de algunos sectores doctrinales se ha venido realizando aportaciones conceptuales sobre esta terminología, ¿no? Es cierto también que ha habido movimientos, ¿no? Con la intención de tipificar como delito el ecocidio en el marco del derecho penal internacional, ¿no? De hecho, ya en los años 85 y 96 fue ya recogido en un borrador del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, y fue incluido ya como crimen contra la paz y humanidad, ¿no? Desde la promulgación del Estatuto del 98 en el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Que es quien ostenta la competencia de jurisdicción con carácter permanente para conocer los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, entre otros, ¿no? Sin embargo, aunque el borrador del estatuto sí que es verdad que contempló esta incorporación de este término, los delitos ambientales con carácter transnacional también han sido contemplados, ¿no? Como el quinto crimen, ¿no? en esta institución, ¿no? A raíz de ello, pues bueno, sí que ha habido por parte de diversos gobiernos, pues inquietud, ¿no? Y la prioridad por incorporar este término al derecho penal internacional, ¿no? Siguiendo con ello, lo que es necesario abordar, y ya para acabar esta parte, ¿no? Es cómo debemos adaptarnos a esta nueva dimensión, ¿no? Donde los bienes jurídicos que están incluidos en nuestro propio ordenamiento jurídico penal, ¿no? Pues son bienes jurídicos de carácter global, como vamos a ver, ¿no? De hecho, una evidencia son las consecuencias que vienen derivadas del cambio climático, como vamos a abordar, ¿no? Y estos se presentan como nuevos desafíos, y para ello vamos a precisar de enfoques o instrumentos que tengan un perfil holístico y con un carácter ecosistémico, ¿no? Donde se articulen medidas eficaces y eficientes frente a estos nuevos desafíos, ¿no? Siguiendo con todo ello, ya vamos a abordar qué es la criminología verde, ¿no? Como su nombre viene a indicar, pues es una perspectiva que dentro de la propia criminología se va a encargar del análisis criminológico de las conductas que puedan generar daños o riesgos ambientales sobre ecosistemas, animales humanos y no humanos, ¿no? Y además se va a encargar del análisis de las interacciones existentes entre las diferentes especies y que pueden generar riesgos que pueden afectar a cada una de las especies que están en el conjunto del planeta, ¿no? Por lo tanto, por parte de la doctrina ha sido definida como un trabajo criminológico que se centra sobre el daño ambiental, como dijo White en 2008, ¿no? O bien, citando a Potter, ¿no? Como el análisis de los daños ambientales desde una perspectiva criminológica, o incluso la aplicación del pensamiento criminológico a cuestiones ambientales, ¿no? Como vemos, hay mucha literatura en este sentido y no voy a entrar a matizar o a analizar alguno más, ¿no? Sí que es cierto que surgieron elementos esenciales como es el daño ambiental, ¿no? También aparecieron críticas, ¿no? Críticas a esta perspectiva, ¿no? En este sentido, pues bueno, las críticas han venido desde el interior de la propia criminología y también desde el exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, siguiendo lo indicado por varios sectores de la doctrina especializada, algunas de las críticas era que era considerada como una criminología de segunda, ¿no? Como hemos apuntado, la perspectiva verde, sí que es verdad que resurgió con fuerza a lo largo de estos últimos 10 años en determinados países que apostaron por visibilizar el contenido crítico que contiene
esta propia perspectiva y, sin embargo, en otras regiones, debido a diferentes factores que no voy a entrar a valorar, pues ha pasado desapercibida, ¿no? Sin embargo, y por suerte, como he dicho al inicio de la intervención, contamos con investigadoras e investigadores que ya están apuntando sobre esta temática, ¿no? Y que es necesario abordar desde la propia disciplina, ¿no? De hecho, algunas de las críticas más recientes han surgido desde la propia doctrina verde, ¿eh? ¿Por qué? Porque existían críticas a la disparidad de criterios que venían a utilizar dentro de los posicionamientos verdes, ¿no? Como uno de los principales problemas, pero es cierto que también se han venido solventando estas críticas desde dentro de la propia disciplina, ¿no? Ya para terminar, en estos... En la última diapositiva tenemos, ¿no? Cómo vamos a abordar, y vamos a poner de ejemplo cómo vamos a abordar de forma práctica desde la propia criminología, la criminología verde, algunos retos o problemas que son de actualidad, como puede ser el cambio climático, ¿no? De forma muy rápida, pues bueno, todos sabemos que el cambio climático supone uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Y que se presentan a lo largo del futuro, ¿no? La acción antrópica o la interferencia de los humanos que han venido generando riesgos para los ecosistemas, como se ha evidenciado, ¿no? Y algunos, además, vienen a contribuir al cambio climático, como pueden ser la deforestación, incluso la contaminación acústica o atmosférica que hemos venido comentando anteriormente, ¿no? Pero, sin embargo, hay otras que han aparecido como consecuencia del cambio climático y que son de interés para la criminología verde, como pueden ser la caza o pesca ilegal, ¿no? Son algunos de los temas que son de interés y que entran dentro del objeto de estudio de esta perspectiva, y otros como la apropiación de recursos hídricos también es uno de estos problemas que son derivados, ¿no? De esta forma, y para concluir, pues ya derivando a una explicación más criminológica teórica, ¿no? Pues podemos decir, ¿no? Y como bien indicó Agnew en 2011, ¿no? Que el cambio climático, por ejemplo, viene a aumentar la tensión, lo que va a reducir el control social, ¿no? Y que esto va a debilitar el respaldo social y va a fomentar creencias favorables hacia el delito, ¿no? Por lo que puede ser que aumenten las oportunidades delictivas y conflictos sociales, ¿no? Esto desde la teoría de la tensión o de desorganización social, como bien saben, ¿no? Otro ejemplo, pues ya desde la teoría de las actividades cotidianas, ¿no? El calentamiento del planeta pues, puede generar un clima más proclive a nuevas oportunidades, ¿no? Un ejemplo es ventanas y puertas abiertas, y la utilización de ello de la gente, de la sociedad fuera de sus casas, lo que precisa un nuevo enfoque de prevención ante estas nuevas conductas, ¿no? Y otro ejemplo podemos ponerlo desde el modelo de la agresión efectiva, ¿no? Es decir, un incremento de la temperatura pues, originado por el calor se vincula a malestar y, en consecuencia, aparece la irritabilidad, entre otros factores, ¿no? Que pueden conducir a ciertas conductas desviadas. Y, además, existen estudios que han vinculado este objeto como un factor criminógeno, ¿no? De hecho, Mares vino a sostener en un estudio hace unos años esta problemática, ¿no? Y con esto termino, intentando ajustarme al tiempo y finalizando me gusta finalizar con una cita, ¿no? En este caso he elegido una cita de Ingersoll, ¿no? En la que en la naturaleza no hay recompensas ni castigos, sino que hay consecuencias, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta también desde la propia criminología verde. Y, bueno, muchas gracias y luego entraremos en debate si hay alguna cuestión. Gràcies, doctor Morelle, per parlar-nos d'un tema que ens afecta no tan sols a aquesta època i a aquesta societat, sinó que és un problema global i que, segons com tractem aquesta problemàtica avui, tindrà unes conseqüències en les futures generacions. Sens dubte, la criminologia verda té molt a dir i ha sorgit amb força per analitzar l'impacte social que comporta el dany ambiental.